Bueno, podemos dar comienzo, Ana, ¿te parece bien? Van 10 Sí, minutos pasada la perfecto, sí, hora. sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ismael Cordero, soy uno de los integrantes del Comité de Educación Continua. Soy designado por la Sociedad de Biología y Medicina Nuclear del Uruguay al Comité de Educación Continua de las BIM. Junto con mi compañero Mariano Portillo, que es de Argentina, estamos trabajando en este comité, particularmente en este ciclo de conversaciones con expertos, en el cual esta es la segunda instancia de este año en curso. El día de hoy vamos a contar con la ponencia de la doctora Ana Rey. Ahora paso a comentar brevemente su currículum. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por el interés demostrado, por su tiempo y por su disposición a acceder a este tipo de instancias de intercambio que nos enriquecen de gran manera a todos nosotros profesionales de esta área tan bonita como es la medicina nuclear, ¿verdad? Bueno, el día de hoy la doctora Ana Rey nos va a dar la charla de buenas prácticas en radiofarmacia hospitalaria, ¿verdad? Exponiendo lo que es la situación en Latinoamérica y las recomendaciones internacionales y registros de Quantum, ¿verdad? Les quiero comentar desde el inicio, esta reunión, como podrán ver, va a ser grabada. La idea es poder generar un archivo de soporte didáctico desde un punto de vista audiovisual para en un futuro poder mantener todos estos contenidos que estén al alcance de la mano de cualquier profesional que tenga interés, tanto sea para su visualización o para su utilización en alguna instancia de capacitación. ¿Verdad? Bueno, ya. Pasamos a comentarles rápidamente que pueden generar algún tipo de pregunta para la expositora, para la doctora, por el chat. Vamos a ir recolectando las preguntas. Al final de su ponencia vamos a pasar a dar lectura a las preguntas, ¿verdad? Y bueno, también si ustedes tienen algún tipo de inquietud y quieren hacer algún tipo de comentario, luego podemos ver la posibilidad de abrir micrófono y poder generar alguna pregunta a la expositora. Sin más, agradezco mucho desde el Comité de Educación Continua el tiempo y la dedicación de Ana, al igual que de todos ustedes, y pasamos a darle la palabra a Ana. Voy para eso a dejar de compartir su currículum vitae, para que ella pueda empezar a compartir su ponencia. De momento, si ustedes desean, por un tema de conexión, pueden mantener sus cámaras como están. Luego ya para la instancia de discusión, si quieren, les vamos a pedir que enciendan su cámara, así también nos vemos, nos conocemos a aquellas personas que no tenemos el gusto de conocernos personalmente. ¿De acuerdo? Muchas gracias nuevamente. Ana, todo tuyo la presentación. Bueno, muchas gracias Ismael por la invitación a dar esta charla y también por la presentación, y muchas gracias a los participantes que decidieron venir a escucharme. Como bien decís, hay algunos de los nombres son de antiguos conocidos, y bueno, es muy lindo, aunque sea virtualmente, vernos en esta instancia. El tema que seleccioné para la charla fue el tema de buenas prácticas, específicamente orientado hacia radiofarmacia hospitalaria y específicamente también basado en los requisitos Quantum, porque me pareció que en realidad puede ser una forma que después sea sencilla para los que tengan interés en tratar de implementar alguna mejora en sus radiofarmacias. Es fácil poder acceder a la información y poder ver cuáles son los estándares que el OIE a través del sistema Quantum recomienda. La medicina nuclear se ha tecnificado y normalmente hay una gran inversión en los equipos, sobre todo los equipos de imagen, pero lamentablemente en las radiofarmacias de los centros de medicina nuclear, quizás el avance no ha sido tan importante, más allá de que en muchos países los requisitos regulatorios en realidad sí están pidiendo que haya avances en la forma en que se preparan y se dispensan los radiofármacos a nivel de los hospitales. Para ir entrando en tema, podemos dividir la radiofarmacia en tres grandes tipos: la radiofarmacia industrial, la radiofarmacia hospitalaria y la radiofarmacia centralizada. La radiofarmacia industrial es donde se preparan normalmente los generadores, los kits de radiofármacos, algunos radionucleidos.
Las radiofarmacias centralizadas están difundidas en forma diferente en los distintos países y son lugares donde se preparan los radiofármacos no para consumo propio, sino para distribución comercial a otras radiofarmacias más pequeñas. Nosotros nos vamos a ocupar hoy de la radiofarmacia hospitalaria. Y la radiofarmacia hospitalaria es una unidad dentro normalmente de un servicio de medicina nuclear donde se realizan operaciones tales como la dispensación de dosis individuales, la marcación de juegos reactivos con radionucleidos generalmente eluidos de un generador, se preparan a veces radiofármacos basados en marcación de elementos sanguíneos y biomoléculas, y en algunos casos, muy pocos, también hay preparación de radiofármacos PET. Pero la característica principal de la radiofarmacia hospitalaria es que los radiofármacos preparados son para consumo propio y no para distribución comercial. Y eso hace que en la mayoría de los países la reglamentación que los rige sea diferente de lo que ocurre, por ejemplo, en las radiofarmacias centralizadas que sí tienen distribución comercial. A su vez, dentro de las radiofarmacias hospitalarias existe una clasificación que aparece en esta publicación de la OIEA, de la Guía Operacional de radiofarmacia hospitalaria, que las divide en distintos niveles de acuerdo al tipo de operaciones que se realizan, ¿no? Esta clasificación es recogida en algunas legislaciones de algunos países, a veces con nombres ligeramente distintos, pero el criterio siempre es la división en función de la complejidad de los procesos y sobre todo en si se realizan procesos abiertos o procesos cerrados. Tenemos entonces las radiofarmacias de nivel 1, que puede ser 1A o 1B, en los cuales se dispensan exclusivamente radiofármacos que ya fueron preparados en otro lugar, normalmente en una radiofarmacia centralizada, o se dispensan radiofármacos de terapia que se compran listos para el uso. O sea que en esta radiofarmacia no se prepara, sino que exclusivamente se dispensa. La radiofarmacia de nivel 2, también dividida en 2A y 2B, ya es una radiofarmacia donde se hacen preparación de radiofármacos a partir de kits y generadores, y también puede ser a partir de radionucleidos, pero que estén aprobados, que tengan una aprobación regulatoria, y son procedimientos cerrados. Y el nivel 2B es cuando además de esto se realiza la marcación de células sanguíneas autólogas. Por último tenemos el nivel 3, que es el nivel de mayor complejidad, cuando se preparan radiofármacos diagnósticos o terapéuticos en forma de preparación magistral, mediante procedimientos abiertos, y el nivel 3C corresponde a la síntesis de radiofármacos para PET, que es un procedimiento donde se realizan un montón de operaciones desde cero para preparar el radiofármaco. En Latinoamérica, la mayor parte de las radiofarmacias hospitalarias son radiofarmacias de tipo 2A, donde tenemos uso rutinario de generadores de tecnecio, preparación de radiofármacos a partir de juegos de reactivos liofilizados y casi todo por procedimientos cerrados. En algunos países existen también radiofarmacias del tipo 1, o sea, que compran sus radiofármacos a una radiofarmacia centralizada. Eso es bastante común en países donde las exigencias regulatorias sobre la infraestructura requerida en una radiofarmacia para poder hacer la preparación es muy importante. Se termina siendo para los centros pequeños muy costoso hacer la preparación en su propio lugar, y ahí es cuando recurren a las radiofarmacias centralizadas. Nosotros, como les decía, nos vamos a centrar particularmente en las radiofarmacias de tipo 2A. Y en la mayor parte de los países, las radiofarmacias de tipo 2A siguen el esquema tradicional de lo que antiguamente se llamaba cuarto caliente, que en realidad los que nos dedicamos a la radiofarmacia, la verdad nos suena bastante feo eso del cuarto caliente. Y cuarto caliente que tiene características similares a lo que vemos en la fotografía. Esta infraestructura, este medio ambiente, no es del todo adecuado
para la preparación de radiofármacos, más allá de que durante mucho tiempo se vino haciendo, y en muchos casos, como le decía, se sigue haciendo en estas condiciones. Y yo pregunto, y ahí le voy a pedir ayuda a Ismael, ¿cuáles son los principales errores que ustedes ven, o los principales defectos que ven en ese cuarto caliente? ¿Son relativos al blindaje? ¿Son relativos a la ventilación? ¿O son relativos a aspectos sanitarios? Doy un tiempito para que contesten, y después vemos a ver cuáles fueron los resultados y comentamos un poco sobre esto. Espero un poquito más, a ver si se animan, recién vamos va el 39% en el 40% de participación en la encuesta. Bueno, vamos a terminar la pregunta y a ver cuál fue el resultado. Tenemos que sí, una persona dijo en el blindaje, 2 personas dijeron en la ventilación, y 17 personas opinaron que fueron aspectos, los aspectos sanitarios los que son deficientes. En realidad, el blindaje puede ser adecuado, pero en realidad aquí no había una sola opción correcta, si bien este tipo de encuestas creo que solo permiten marcar una opción como correcta. Tanto los aspectos sanitarios como los aspectos de ventilación son los aspectos principales deficitarios en este tipo de radiofarmacia. A medida que avancemos en la charla vamos a hablar un poco más de esto, pero en la foto ustedes pueden ver que hay muchos elementos de muy difícil limpieza, tenemos una pileta donde puede haber agua, y en realidad eso desde el punto de vista microbiológico ya no se considera adecuado, y tenemos una ventana abierta donde puede entrar tierra y pueden entrar gérmenes, y todo eso son aspectos que, si bien durante muchos años fueron normales en las radiofarmacias hospitalarias, actualmente no se consideran adecuados. ¿Por qué no se consideran adecuados? Porque el radiofármaco, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una formulación medicinal. Y además es una formulación medicinal inyectable, y por tanto tiene que ser estéril. Y por ese motivo las condiciones para su preparación y su dispensación son muy importantes para mantener la seguridad y la eficacia del producto. Y la calidad de un medicamento, y por lo tanto la calidad también de un radiofármaco, depende de varios factores. Depende de su identidad, depende de su estabilidad, y esos dos aspectos tienen más que ver con el diseño del producto que con cómo lo preparemos. Tiene que ver con su eficacia, pero también tiene que ver con la seguridad. Y dentro de la seguridad, no es solamente la seguridad desde el punto de vista toxicológico, sino también la seguridad de que no nos va a producir otro tipo de problemas por aspectos que tienen que ver con lo microbiológico. Y también la seguridad tiene que ver con la irradiación. Si nosotros preparamos un radiofármaco y no obtenemos una pureza adecuada, o no obtenemos el producto deseado porque las condiciones de preparación no fueron las correctas, estamos sometiendo al paciente a una dosis de radiación que no le sirve para nada. Y eso va en contra de los principios de ALARA, o sea, de los principios que nos dicen que la dosis de radiación que recibe una persona cualquiera debe ser la más baja que sea razonablemente posible alcanzar. Entonces es importante lograr una calidad adecuada del radiofármaco en todos estos aspectos. Para lograr la calidad tenemos que tener varias cosas en juego. Por un lado, el diseño de las instalaciones.
Por otro lado, la formación de los profesionales que realizan la preparación. Y por último, los procedimientos de preparación y control de calidad. En suma, es de gran importancia y actualmente a nivel internacional se considera de esta manera tener un sistema de garantía de calidad basado en las buenas prácticas que asegure que se cumplen todos estos aspectos. Años atrás se consideraba que para un medicamento, y lo mismo rige para un radiofármaco, que si nosotros realizábamos al final de una preparación un control de calidad, ya eso era suficiente para asegurar la calidad. Sin embargo, actualmente se considera que el control de calidad solo es una pequeña parte de las medidas que tenemos que tomar para garantizar la calidad, fundamentalmente porque el control de calidad no puede detectar todos los posibles fallos que existan en una preparación. Entonces tenemos que tener control de calidad, tenemos que tener buenas prácticas y tenemos que también tener aseguramiento de calidad y un sistema integral de gestión de calidad. El sistema integral de gestión de calidad en un centro de medicina nuclear no debería restringirse solamente a la radiofarmacia, debería ser algo justamente integral, pero nosotros hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a los aspectos vinculados a la radiofarmacia. Entonces, las buenas prácticas de manufactura implican que todos los productos se fabriquen en forma uniforme y controlada, de acuerdo con las normas de calidad, para disminuir los riesgos que existen en cualquier producción farmacéutica y que no pueden prevenirse completamente mediante el control definitivo de los productos. Hay que tener en cuenta, además, que en los radiofármacos, que como dijimos son preparados estériles, se realiza lo que se llama la liberación paramétrica. O sea, el producto se va a inyectar al paciente antes de que se pueda tener el resultado de un control de esterilidad, ya que un control de esterilidad insume 14 días. Y además, en la mayor parte de los casos, el control de esterilidad no se realiza en las preparaciones una vez que fueron manipuladas dentro de la radiofarmacia hospitalaria. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos decir, bueno, pero todo esto, la fabricación uniforme y controlada, la realiza, por ejemplo, el fabricante del generador, y la realiza también el fabricante de los kits. Pero en realidad, nosotros cuando estamos agregando el eluido del generador a nuestro kit liofilizado, no estamos haciendo solamente una dilución. Estamos logrando que se desarrolle una reacción química que muchas veces es muy compleja, tiene varios pasos y que existen muchos factores que pueden afectar el resultado final de esa reacción química. Entonces, no solamente el tema de esterilidad es un tema fundamental en el radiofármaco, sino el cumplimiento con los procedimientos operativos para la preparación de un radiofármaco a partir de un kit también tiene mucha importancia para lo que yo les decía, para obtener un producto con la pureza adecuada que dé una imagen con un mínimo de exposición a radiación para el paciente. Siempre que haya que repetir una imagen por una falla en la calidad del radiofármaco, estamos incumpliendo los principios de radioprotección. Eso tenemos que tenerlo claro. El sistema de gestión de calidad, como dijimos, engloba no solamente el control de calidad, sino también la organización, los procedimientos, los procesos y los recursos que se necesitan para implementar esa gestión de calidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el sistema de gestión de calidad debe asegurar que el producto es diseñado y producido teniendo en cuenta las buenas prácticas, que existen procedimientos escritos para la producción y control de calidad de los productos, que las responsabilidades en estos aspectos están claramente establecidas, y que además se realizan las calificaciones, calibraciones y validaciones que aseguren que los instrumentos y los procesos están bajo control. No alcanza con tener los instrumentos de medida o los instrumentos para control de calidad si nosotros no hacemos un control, una calibración, una calificación adecuada que nos aseguren que en todo momento están funcionando correctamente. Esto es un esquema general
que vieron que implica desde el diseño hasta la producción. Obviamente no todos estos aspectos tienen que ver con lo que se hace en la radiofarmacia hospitalaria. En la radiofarmacia hospitalaria dijimos que recibimos el generador, que ya viene controlado por su fabricante y liberado de acuerdo al sistema de garantía de calidad del fabricante. Recibimos también los kits, que supuestamente vienen estériles y también vienen con todos los controles indicados por las autoridades, pero nosotros, como dijimos, hacemos la marcación. Y la marcación implica que manipulamos ese vial estéril, que todos los días eludimos el generador, y que hacemos que dentro de ese frasco se produzca, como dijimos, una reacción química que puede o no dar lugar al producto deseado con la pureza que necesitamos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos de buenas prácticas que realmente dependen de la radiofarmacia hospitalaria? Por un lado, tenemos que asegurar que los kits y el generador se conservan en la forma adecuada para asegurar el mantenimiento de la calidad. Tenemos que asegurar que la marcación y la dispensación se realice manteniendo la esterilidad, y eso no es un tema menor. Que se cuente con procedimientos estándar para el manejo del generador, la marcación y el control de calidad de los kits. Y además contar con los registros que permitan constatar la forma en que los procedimientos fueran realizados. A veces todo esto parece como que es muy pesado y que implica un montón de papeleo y que no sirve para nada. Esto no solamente sirve para asegurar la calidad y la eficacia y la seguridad del radiofármaco, sirve también para nuestra propia defensa, porque cuando surge un problema con un paciente, lo único que puede ayudarnos a demostrar que lo que nosotros hicimos fue correcto es tener los procedimientos, es tener los equipos adecuadamente controlados y es tener registros que nos ayuden a demostrar cómo hicimos las cosas nosotros. Entonces, no solamente es a favor del paciente, también es a favor de nosotros mismos el trabajar dentro de un esquema de buenas prácticas y dentro de un esquema de aseguramiento de la calidad. Vamos a hablar ahora un poco de las buenas prácticas aplicadas a radiofarmacia, y dentro de las buenas prácticas tenemos lo que se llama la regla de las 5M, que es una regla mnemotécnica para recordar de qué estamos hablando. Las 5M son medio ambiente, que en realidad correspondería en forma técnica llamarlo instalaciones, las máquinas, que son nuestros equipos, la mano de obra, que es el personal, los materiales y los métodos, que los métodos se vinculan con los documentos. Y vamos a hablar un poco de estos 5 aspectos. Pero primero que nada, si nosotros queremos llevar adelante un sistema de buenas prácticas, ¿cuáles son los estándares que nos van a exigir o que nosotros vamos a considerar exigibles? O sea, ¿cuál es nuestro nivel de buenas prácticas? ¿Con qué nos comparamos? Obviamente que en algunos países existen requisitos legales, y obviamente cuando hay requisitos legales, ese es nuestro estándar. Por lo menos tenemos que cumplir con las leyes. Pero en ausencia de requisitos legales claros, existen recomendaciones internacionales basadas en lo que llamamos el estado del arte. O sea, lo que se hace a nivel internacional en nuestra área. Y sobre todo nos importan las recomendaciones internacionales de organizaciones de reconocido prestigio, como puede ser la Organización Mundial de la Salud o el Organismo Internacional de Energía Atómica. Dentro de esta categoría de recomendaciones basadas en el estado del arte, es que caen las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, en que se basa el sistema Quantum, y que fue lo que yo elegí para hablar esta noche. Y vamos entonces a decir qué es el Quantum. ¿No? Yo supongo que muchos de ustedes lo saben, pero algunos puede ser que no lo conozcan. Yo realmente hace algunos años atrás no lo conocía. Quantum significa Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practice, y el Quantum es un manual para realizar auditorías, tanto internas como externas, que fue desarrollado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, con la participación de expertos médicos nucleares, físicos médicos, técnicos en medicina nuclear y radiofarmacéuticos de los distintos países. Y este manual fue desarrollado ante un pedido de los Estados miembros de la OIEA
para que el organismo los ayudara a mejorar sus estándares de calidad a través de la realización de auditorías externas de calidad. Y esto es básicamente para lo que fue creado el Quanum. Y ustedes me dirán, entonces, ¿qué tiene que ver eso si es un manual de auditorías? ¿Por qué vamos a hablar de eso en este momento? Porque a mí me parece que las preguntas que hace el Quanum para esas auditorías nos muestran claramente cuáles son los estándares que el Organismo Internacional de Energía Atómica considera que son los exigibles para una radiofarmacia de acuerdo al nivel. En este manual Quanum, los requisitos están divididos de acuerdo al nivel de la radiofarmacia. Se trata además de un sistema global que abarca todos los componentes del servicio de medicina nuclear con miras a favorecer la mejora continua. Y además, lo que tiene de bueno es que los estándares requeridos están compendiados en publicaciones del OIEA. Hay una serie de publicaciones que son además, que se pueden descargar además de las páginas del OIEA en forma gratuita, que nos indican cuáles serían esos estándares requeridos por esas auditorías. Y además, al haber sido realizado por un grupo de expertos que normalmente trabaja con el Organismo de Energía Atómica y conoce la situación de los distintos países miembros del OIEA, también en cierta forma son menos fríos que lo que a veces nos piden las autoridades regulatorias, porque fueron pensados por gente que realmente trabaja en medicina nuclear y que realmente conoce las diferencias y las complejidades que puede llegar a tener nuestra especialidad. Si vamos a lo que es una auditoría Quanum, la auditoría Quanum se puede solicitar al OIEA cuando queremos que vengan y revisen cómo funciona nuestro servicio, y eso se hace no porque sea una exigencia, sino que es voluntario y permite que no solamente nos evalúen, sino que nos den recomendaciones para la mejora continua. Y cuando nosotros solicitamos esas auditorías Quanum, el equipo de auditores es un equipo multidisciplinario, formado por un médico, un físico médico, un técnico y un radiofarmacéutico. Y gente que conoce profundamente las distintas áreas de la especialidad y que realmente puede dar consejos muy valiosos para el mejoramiento de nuestro sistema de garantía de calidad. Hace pocos días, hace poco tiempo, salió oficialmente la versión número 3.0 de este manual de auditorías. Este es para que vean su portada, y se puede, como les decía, descargar gratuitamente de la página del Organismo Internacional de Energía Atómica. A su vez, estos son algunos de los documentos que yo les comentaba, los que tienen los estándares de cada una de las cosas. Tenemos el de Nuclear Medicine Resources, nos habla del personal, de los equipos, tenemos la guía operacional para radiofarmacia hospitalaria, tenemos la guía para los radionucleidos producidos por ciclotrón, tenemos también para los centros PET, y hay además una serie de publicaciones de estándares de seguridad que también son muy interesantes, y donde nos indican cuáles son los estándares que tenemos que cumplir en cada una de las áreas. No que tenemos que cumplir, porque las cosas del OIEA no son obligatorias, a los que tenemos que tender cuando nosotros queremos realizar las cosas de la mejor manera posible dentro de nuestras posibilidades. Ahora vamos a volver a la 5M, pero lo vamos a referir a esas listas de preguntas que nos harían los auditores si fueran a auditar nuestro servicio. Primero empezamos con la mano de obra, o sea, el personal. Y vieron que ahí en lo que vemos, que es un pedacito sacado del PDF del Quanum, tenemos un número. El número corresponde a la lista de chequeo. La lista 11 corresponde a la radiofarmacia tipo 1, la lista 12 a la radiofarmacia tipo 2. Cuando nosotros vemos estas listas de chequeo, siempre tenemos que cumplir
todos los requisitos anteriores. Por ejemplo, si fuéramos una radiofarmacia tipo 3, o sea, un centro PET, tenemos que cumplir todo lo de la 1, más todo lo de la 2, más todo lo de la 3. Si tenemos una radiofarmacia de tipo 2, entonces tenemos que cumplir todo lo de la 2 y todo lo de la 1, o sea, la lista 12 y la lista 11. Por eso es que yo aquí les uní a los requisitos principales de personal para la lista, para las radiofarmacias tipo 1 y tipo 2. Nos piden que esté dirigida la radiofarmacia por una persona que tenga el entrenamiento adecuado definido por las autoridades nacionales. En algunos casos no hay reglamentación nacional que nos indique claramente quién es la persona apropiada para la dirección. También nos pide que haya manuales de capacitación y además, cuando vamos a la capacitación que tiene que tener el personal, nos indica que tiene que haber no solamente entrenamiento, sino que tiene que haber una evaluación de la competencia de todas las operaciones que deben realizarse en el nivel 2, incluyendo las prácticas asépticas. Y además que el personal de una radiofarmacia tipo 2 tiene que estar entrenado para llevar adelante los controles de calidad que se requieren. Y lo último es solamente referido a la capacitación cuando se hace marcado de células. Viéndolo, entonces, vamos ahora a la siguiente pregunta de las encuestas que teníamos preparadas. ¿Cuál es el profesional que está legalmente habilitado en sus países para preparar y dispensar radiofármacos? ¿Es el farmacéutico, es el tecnólogo, es el médico nuclear o directamente no está establecido legalmente? Sería bueno que todos contestaran, porque tenemos personas de distintos países y de acuerdo a cada país es la situación que tenemos. Vamos a esperar un minuto a ver si tenemos más personas. Hasta ahora la mitad solamente han participado. Bueno, terminamos la encuesta y compartimos los resultados y vemos que hay una parte de las personas que contestaron el farmacéutico, hay otras que contestaron el tecnólogo, también tenemos al menos una que dice que en su país el médico es el que está autorizado, y también tenemos unas cuantas personas que indican que no está establecido. Y esto es un buen panorama de lo que ocurre en nuestra región. Hay países donde la legislación establece claramente que tiene que ser el farmacéutico el que es el profesional habilitado legalmente, y también tenemos países donde no se establece cuál es el profesional que puede realizar estas tareas, ¿no? Vamos a ver ahora qué dice el Quantum respecto a esto. Cuando hacemos las encuestas queda un poco trancado, veremos si logramos que esto siga. Ahí está. De acuerdo a la guía operacional de radiofarmacia hospitalaria, que es una de las publicaciones en las que se basa el Quantum, para una radiofarmacia tipo 2 deberíamos tener al menos 2 miembros de personal. Uno que se ocupe de la preparación y otro que se ocupe del control de calidad. Esto es porque normalmente, desde el punto de vista farmacéutico, se considera que no es adecuado que una persona se controle a sí mismo. Entonces, el que produce, el que prepara, no debería ser el mismo que hace el control de calidad. Además, se dice que estas personas tienen que tener entrenamiento en técnicas asépticas, radioprotección, control de calidad, uso y mantenimiento y calibración de los equipos, ¿no? Además, es necesario realizar una evaluación periódica de las competencias, en especial en lo referido a las técnicas asépticas. Ya dijimos que
el mantenimiento de la esterilidad en el proceso de marcación y dispensación es una parte importante de las buenas prácticas en radiofarmacia. Y por lo tanto, la manipulación aséptica, o sea, debemos estar seguros que las personas saben realizar la manipulación aséptica. ¿Cómo se controla esta manipulación? Se controla a través del control microbiológico de guantes antes y después de la operación, normalmente con placas que se llaman de contacto, son unas placas especiales donde se colocan los dedos de guante y quedan como adheridos por un cierto tiempo y retienen la eventual contaminación, y a su vez a través de la prueba de manipulación aséptica, que implica realizar todas las operaciones que se hacen normalmente, pero en vez de con el radiofármaco, con un medio de cultivo. Y luego hacer el cultivo de ese frasquito, del contenido del frasquito, y ver si desarrolla o no desarrolla microorganismos. O sea, si mantuvo o no mantuvo la esterilidad. Existen algunos países, yo recuerdo que estuve en una reunión de la OIEA y alguien comentó que en su país, cuando tienen un estudiante, por ejemplo, que hace prácticas, no le permiten preparar para los pacientes hasta que la persona no pasa la prueba de manipulación aséptica. En nuestros países esto no es tan común que se realice, y realmente cuando se realiza a veces se llevan sorpresas, porque a veces cuando realizamos una tarea durante mucho tiempo nos vamos acostumbrando y vamos cometiendo errores en forma inadvertida. Además, en lo referido a personal, además de lo que vimos, importa la organización, que estén claramente establecidas la jerarquía las responsabilidades, quién realiza cada tarea. Importa la capacitación, ¿no? Sobre todo el concepto de educación continua, que bueno, claramente lo tenemos porque ahora estamos en una actividad de capacitación continua. Y sobre todo hay que tener mucho énfasis en la capacitación continua cuando tenemos una persona que, por ejemplo, está hace mucho tiempo sin trabajar por una licencia médica o porque está realizando otra tarea, para que se adecue a los procedimientos o se vuelva a acostumbrar, o cuando tenemos un equipo nuevo, o cuando se incorporan nuevos procedimientos. La vestimenta también es importante. La vestimenta, como ven en la figura, tiene que proteger no solo al operador, sino que tiene que proteger al producto, evitar que haya contaminación. Y como sabemos, nuestro cuerpo contiene gérmenes y por tanto puede ser una fuente importante de contaminación para el producto. La higiene y la salud del personal también son aspectos importantes para lograr lo que queremos lograr. Pasemos ahora al medio ambiente, o sea, las instalaciones. Y aquí es donde tenemos las mayores dificultades en nuestra región, porque en muchos lugares tenemos instalaciones antiguas que fueron diseñadas y construidas antes de que existieran todos estos conceptos, y como vimos en la foto, no se adecúan a lo que actualmente se considera como instalaciones adecuadas desde el punto de vista sanitario. Tenemos que tener una terminación adecuada de los pisos, de las paredes, de los elementos de iluminación y de ventilación, y además deberíamos tener una estación de dispensación blindada. Si tenemos una cabina de flujo laminar, o si tenemos una campana con extracción porque manejamos yodo u otro radionucleido volátil, tenemos que tener un control del funcionamiento. Esto es algo que yo he realizado algunas auditorías Quantum, no muchas, pero un tema que aparece recurrentemente es que nos pensamos que compramos la campana de extracción y que va a funcionar maravillosamente sin necesidad de que nosotros lo controlemos y sin necesidad de ningún mantenimiento. Entonces hay que hacer una validación con chequeos anuales del correcto funcionamiento de todo lo que tiene que ver con la calidad del aire. Tenemos que tener las condiciones para almacenar el material en una heladera si es necesario, y además los productos vencidos deben ser removidos. Es muy común ir a hacer una auditoría, mirar la heladera y encontrar que tenemos kits vencidos que están mezclados con los kits que
están en tiempo y forma, y eso, más allá de que nosotros pensemos que nos vamos a dar cuenta, puede llevar a errores. En las radiofarmacias de tipo 2 se pide que exista un flujo laminar de clase 2 tipo B, ¿no?, dedicado para el almacenamiento del generador y para la marcación, y que además esté dentro de un ambiente clasificado. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Esto puede en otros casos ser sustituido por un aislador, y en ese caso hay que ver que ese aislador realmente funcione como un aislador con los test de integridad que sean necesarios. Y además también tenemos que tener un sistema de ventilación, calefacción y acondicionamiento del aire que esté instalado, que nos dé la calidad de aire adecuada y que se haga un mantenimiento regular del mismo. Estos son los principales aspectos de las instalaciones. Y aquí tenemos una foto de cómo debería ser un lugar que tenga materiales y terminaciones adecuadas. Esto tiene que ver con la posibilidad de higiene, no tiene que haber ángulos que no se puedan limpiar. Todas las iluminaciones tienen que ser empotradas y los enchufes, de manera de que no haya lugares donde se acumule la tierra. Tenemos que tener ángulos sanitarios, ¿no?, como se ve en la figura, para que podamos tener una calidad ambiental adecuada. La calidad del aire es importante y por eso el generador viene estéril, pero el generador nosotros lo eluimos muchas veces a lo largo de su vida útil. Y si nosotros no lo conservamos adecuadamente, la esterilidad fácilmente se pierde. Por eso es que se solicita normalmente que se guarde una cabina de flujo laminar clase 2 de bioseguridad para que no haya contaminación del operador. Vieron que este tiene una mampara blindada que se puede mover, ¿no?, de acuerdo a las necesidades, y tiene también compartimentos blindados que muchas veces sirven para guardar el generador o también para almacenar los desechos. Esto sería como el ideal. Y además lo ideal sería que esta cabina de flujo laminar esté en un ambiente grado C. De lo contrario, cuando no es así, habría que hacer estrictos controles microbiológicos del ambiente a través no solamente de placas de sedimentación, sino también de muestreo del aire, ¿no?, que esto es algo un poco complicado y que no es muy frecuente. Aquí, para que ustedes vean, respecto a la calidad del aire, tenemos que existe la normativa europea o las normas ISO que nos indican con nomenclatura diferente. Yo les decía calidad de aire tipo C, que corresponde a un ISO 7. Y eso nos indica los resultados que tendríamos que tener de las placas de sedimentación y de los guantes del operador y del control del aire, la cantidad de unidades formadoras de colonias, o sea, la cantidad de bacterias que son admisibles en esa calidad de aire, ¿no? Esto sería lo deseable. Yo sé que es difícil de lograr en algunos casos, pero eso es a lo que debería atenderse. Entonces, ahora viene otra pregunta. ¿Cuál es la calidad de aire en su radiofarmacia? ¿Tiene calidad de aire A, B, C o D? ¿O tenemos un ambiente no clasificado? Vamos a compartir los resultados. Aquí tenemos clase A y B, normalmente lo tenemos dentro de la cabina de flujo laminar. Es raro tener un ambiente que sea todo el ambiente clase A o B.
B puede ser normalmente en un centro PET o en algún lugar muy especializado. Tenemos unas cuantas personas que dicen que tienen clase C o clase D, pero también tenemos, y lamentablemente es lo más común, inclusive en nuestro país, en Uruguay, en las radiofarmacias hospitalarias es así, trabajamos dentro de un ambiente no clasificado. ¿Dispone usted, acá tenemos las siguientes preguntas, ¿dispone de un flujo laminar para almacenar los generadores? ¿Y dispone de un flujo laminar para realizar los marcados? Bueno, vieron que aquí tenemos parte de las personas sí disponen de cabina de flujo laminar para almacenar generador y para realizar los marcados. También tenemos algunas personas que no disponen de estos implementos, ¿no? De esta forma, con las preguntas, lo que tratamos fue de tener una visión de cuál es la situación, que en realidad no es representativa porque no tenemos quizás personas de todos los países, pero al menos tener una idea de cuál es la situación referida a estos aspectos de buenas prácticas en los distintos países. Tenemos ahora a los equipos. Los equipos que tenemos dentro de una radiofarmacia tipo 2 son el calibrador de dosis, podemos tener un monitor ambiental, tenemos que tener de hecho monitores ambientales, podemos tener contador de centelleo sólido para realizar los controles de calidad. Esos son básicamente los instrumentos de que disponemos. Podemos tener un HPLC en algunos casos muy especializados, o podemos tener también un escáner de cromatografías. El Quantum se refiere fundamentalmente al activímetro, al calibrador de dosis, porque es el instrumento que más tiene que ver con la seguridad del paciente, en el sentido de que es el que se utiliza para medir, para poder cuantificar la cantidad de radiactividad que se le da al paciente. Y entonces nos pide que se hagan chequeos diarios, que son los chequeos normalmente que indica el fabricante, con una serie de fuentes que incluyan a los radionucleidos, que el rango de energía de los radionucleidos que se usa para el paciente, pero también nos pide que haya calibraciones con fuentes de referencia certificadas, ¿no?, que correspondan a cada uno de los radionucleidos que nosotros utilizamos. Además de esto, deberíamos tener un programa de gestión de equipos. El programa de gestión de equipos implica tener un programa de limpieza, usar bitácoras, o sea, un cuaderno, un libro donde lleve todos los detalles de mi equipo, cuáles fueron los mantenimientos que se hicieron, si tiene alguna falla. En el caso de los calibradores de dosis, el control del voltaje es importante porque nos va indicando cuándo se va deteriorando la pila, la batería que contiene y que deberíamos cambiar, los mantenimientos correctivos y preventivos y las calibraciones, ¿no? El tema, dentro de los instrumentos que tenemos en la radiofarmacia, uno que a veces nos olvidamos es la heladera, la refrigeración. Nosotros tenemos que garantizar que el almacenamiento de los kits ocurre a la temperatura correcta. Y para eso tenemos que tener un registro continuo de la temperatura de nuestros medios de refrigeración, a través de lo que se llama un data logger, ¿ya? Este aparatito que vemos ahí, que va tomando las medidas y las podemos luego descargar a una computadora para poder saber que nuestros kits se mantuvieron a la temperatura adecuada.
Respecto a los equipos de medida, les decía, hay una serie de fuentes que provee el fabricante, pero también tenemos que tener fuentes que sean certificadas, trazables a estándares internacionales, como ven acá, y esas fuentes deberían corresponder al radionucleido que nosotros estamos utilizando. Materiales o insumos. Tenemos que tener procedimientos referidos a la compra y además tenemos que tener un control de calidad de los insumos. El control de calidad de los insumos no implica que yo le haga ningún tipo de análisis, sino que tenemos que hacerles chequeos que tienen que ver con el número de lote, con la integridad del envase, con que no haya suciedad, por ejemplo la jeringa, con que se cumplan con las condiciones que nosotros solicitamos al comprarlos. Y deberíamos tener almacenamiento e identificación apropiada de los materiales aprobados, separados de los materiales que llegaron pero que no fueron todavía verificados. Eso es un aspecto farmacéutico importante, los que son farmacéuticos lo tienen incorporado, pero que no siempre se realiza en las unidades de radiofarmacia. Documentos. La documentación es uno de los aspectos que más nos molesta o que más difícil resulta implementar cuando montamos un sistema de garantía de calidad desde cero. Los documentos tienen su razón de ser, no es solamente molestarnos, y su objetivo es asegurar que todo el personal sepa qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, y asegurar que la persona autorizada tenga toda la información necesaria para liberar el lote, y además cuando hay una auditoría o inspección, que estén todos los datos disponibles. Y además, como les decía, es algo que nos ayuda en el caso de que haya una queja, una demanda o un problema con un paciente. Los documentos son de distintos tipos. Tenemos un manual de calidad general del centro, que nos indica las distintas áreas, las distintas responsabilidades, el organigrama, los equipos que tenemos, algo general. Se puede llamar manual de calidad o SAI Master File. Después tenemos los procedimientos operativos, instructivos o protocolos que nos indican qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién debe hacerlo. Y por último, los registros, que son los que indican exactamente qué fue lo que se hizo. Entonces, como les decía, procedimiento operativo estándar y registros son los dos tipos de documentos más importantes que debemos tener. Y tiene que haber una adecuada gestión. Hay que redactarlos, revisarlos y aprobarlos. Normalmente los redacta la persona que realiza la actividad, los revisa otra persona, y luego los aprueba el responsable del sector o el jefe del servicio. La redacción y la revisión pueden ser por dos personas separadas. La revisión y la aprobación pueden ser por la misma persona. A su vez, esos documentos tienen que estar disponibles en los lugares donde se realizan las tareas, por eso hablamos de distribución. Y a su vez, esos documentos tienen que ser evaluados y controlados periódicamente para realizar los cambios que sean necesarios. No sirve de nada tener un documento hace mucho tiempo y que en realidad no refleje la realidad de cómo se realizan las tareas. Lo importante es que los documentos reflejen la realidad y sean útiles, que les sirvan a los que los tienen que usar para realizar las tareas en forma adecuada. Respecto a controles de calidad y a documentos, o sea, métodos y documentos que necesitamos, dentro de una radiofarmacia de tipo 2, lo que tenemos que realizar como mínimo es controles de pureza radionucleídica y de molibdeno en el primer eluido, pH, aluminio, pureza radioquímica y esterilidad, se solicita que se haga en el primer y en el último eluido para asegurar que durante toda la vida útil del generador se mantuvo en condiciones. El control de pureza de radioquímica de los radiofármacos y del tamaño está aceptado que se realice para el primer kit de cada lote, siempre y cuando todos los kits del mismo lote se conserven en las mismas condiciones y en condiciones adecuadas.
El pH, la inspección visual, debería hacerse siempre, eso es muy sencillo hacerlo en el momento de la marcación, y en algunos kits especialmente sensibles, como el MAC3 o HMPAO, debería hacerse control de pureza radioquímica en todos los marcados. A su vez, el control de esterilidad sirve para validar la manipulación aséptica, no necesariamente hay que hacerlo a cada partida de radiofármaco. El control de esterilidad es un tema que es especialmente difícil, pero los que se encuentran dentro de un hospital tengan en cuenta que quizás dentro de su hospital haya alguna unidad que de rutina puede realizar controles de esterilidad, y entonces los puede ayudar con la implementación de los controles microbiológicos en su propio servicio. Los registros necesarios de la recepción del generador y los juegos de reactivo, de las soluciones del generador, las marcaciones, las dosis dispensadas, el control de calidad de los radiofármacos, el control de calidad de los equipos, la gestión de los desechos, la limpieza del área, el control microbiológico del área y los controles de integridad de los filtros. Si tenemos cabina de flujo laminar, tenemos que hacer control de integridad de filtro por lo menos una vez al año, ¿no? Porque los filtros se saturan o se rompen y luego entonces ya no tenemos la calidad de aire que se supone que teníamos. O sea que tener un equipo de flujo laminar no garantiza que estemos trabajando en las condiciones correctas. Otra pregunta para continuar con esto de entrar en conocimiento de cómo se realizan las cosas en nuestra región. ¿Existe un sistema documental en su radiofarmacia? ¿Y qué controles se realizan en el generador? ¿Y qué realiza controles de calidad de los radiofármacos? Ismael, ¿tenemos la encuesta con estas preguntas? En esta pregunta en particular no la tenemos, Ana. Ok, entonces no importa. No importa, no hay problema. Esto es una de las cosas que, bueno, es importante saber, o sea, que tiene que existir un sistema documental, que hay que hacer los controles, y lo que hablamos de los controles de calidad de los radiofármacos. En resumen, el concepto de buenas prácticas no solo se aplica a la industria, también se aplica a la radiofarmacia hospitalaria, porque una buena parte de las acciones que pueden afectar la calidad del producto también se realizan en la radiofarmacia hospitalaria. Y además se requiere la implementación de un sistema de gestión de calidad y de una filosofía de mejora continua para lograr tener un producto que sea seguro y eficaz para nuestros pacientes. Existe algo que se llama el ciclo de Deming de mejora continua, y que es algo que deberíamos aplicar, y que es planificar, actuar, verificar y volver a actuar. Entonces nosotros deberíamos tener una planificación de actividades, ¿no? Y los documentos correspondientes. Realizamos las actividades y luego verificamos los resultados. La verificación pasa desde los controles de calidad, los controles de la capacitación, los controles ambientales, hasta realizar auditorías, que pueden ser auditorías internas o que pueden, como les decía, ser una auditoría externa que solicitemos al organismo de energía atómica. Con los resultados de la verificación vamos a poder decidir cuáles son los cambios necesarios para mejorar los procesos. Y esto es un ciclo en el cual nosotros siempre podemos hacer pequeños cambios para ir logrando la mejora continua. A su vez, hay un aspecto, además de lo que está establecido en las normativas y en las recomendaciones, hay un aspecto humano de la calidad. Tenemos que tener la motivación para hacerlo, y eso tiene que ver con las condiciones de trabajo, con el ambiente, con cuánto nos guste nuestra tarea. Tenemos que tener recursos, se tiene que poder trabajar en calidad. Para eso tenemos que tener tiempo, tenemos que tener equipos, tenemos que tener dinero para los controles, para las calibraciones, todo eso cuesta dinero, o sea que en realidad sí hay que invertir para poder lograr la calidad. También importa el saber hacer, y eso tiene que ver con la formación que tenga la persona, su capacitación inicial y también su capacitación continua. Y
hay algo que ha ido cambiando filosóficamente con el tiempo. Antes se hablaba del costo de la calidad y ahora se habla del costo de la no calidad. ¿Cuánto cuesta tener que repetir los estudios? ¿Cuánto cuesta el estar trabajando en malas condiciones? Entonces, hay un cierto costo para trabajar en buenas condiciones, pero cuando se trabaja en malas condiciones hay costos que eventualmente pueden ser mayores, no solamente en dinero, sino costos humanos y costos en no cumplir con los aspectos de seguridad toxicológica, microbiológica y también de radioprotección. O sea que lo que se gasta en calidad no es en realidad un gasto, es una inversión. Y eso es algo que nosotros quizás tengamos muy claro, pero que tenemos que lograr transmitir a las autoridades de nuestra institución, que son y a los que administran los dineros, para lograr que de a poco se vayan mejorando estos aspectos en los centros de medicina nuclear a nivel de los hospitales. Y bueno, hay que pensar que la calidad no es un accidente, no nos van a salir las cosas bien porque siempre las hicimos así y siempre resultaron bien. Siempre la calidad es el resultado de un esfuerzo inteligente y planificado. O sea, hay que tomar acciones pensadas para lograr la calidad. No es tan sencillo trabajar con calidad si no se piensa y no se planifica y no se invierte en eso. Y bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, y bueno, les agradezco desde ya por su atención, y las preguntas que quieran hacer, estoy a las órdenes. Bueno, Ana, antes que nada, muchas gracias por tan magnífica exposición que has hecho con nosotros. Desde el Comité de Educación Continua, te damos las gracias por tu tiempo y por la dedicación a este gran trabajo y presentación. En lo personal también, te felicito por la simpleza y por lo claro, conceptual de toda tu presentación. Me quedo con esto último. Muchas gracias. Por favor, Ana. Me quedo con esto último que marcabas, qué importante, ¿no? El argumento justamente contra lo que es el costo de la calidad versus lo que es el costo por la no calidad. Es algo que realmente es muy importante, y como lo marcaste al final de tu exposición, qué bueno sería poder promover justamente esto a quienes manejan las arcas de las instituciones, ¿no? De que a veces el no realizar las cosas en tiempo y forma va a implicar un devenir de sucesos que van a terminar trayendo un mayor costo económico, ¿verdad? Mientras los participantes pueden empezar a escribir algunas de sus preguntas o levantar la mano si la quieren hacer de manera oral, yo te quería preguntar, en base a tu experiencia como auditora, que comentaste a lo largo de la presentación, ¿verdad? Como auditora Quanum, ¿cuál es tu visión general en cuanto a la situación en Latinoamérica, en cuanto a los estándares sugeridos, ¿verdad? Y cuáles son los déficits más notorios encontrados en estas auditorías, teniendo en cuenta, por supuesto, la diversidad en cuanto a planta física, personal capacitado, equipamiento, materiales y métodos? Un poco quería saber cuál era. El tema pasa por la legislación. Hay países como por ejemplo Colombia, Costa Rica y Brasil que tienen legislación muy estricta ya hace tiempo, y entonces en esos lugares los estándares de calidad en radiofarmacia se han ido adecuando a estos conceptos más modernos. Yo la realidad es que solamente he realizado realmente deja mucho que ser antiguas. También el tema de que en muchos países no hay posibilidades de formación. En muchos países no es el farmacéutico el que se dedica a radiofarmacia, es el tecnólogo, y aunque tenga muy buena voluntad, yo me he encontrado con gente realmente muy motivada y con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero que no tienen la formación y no tienen las posibilidades de formación. De hecho, en estos momentos tenemos un proyecto ARCAL de radiofarmacia que justamente busca tratar de ver cómo lograr que haya un mayor acceso a la formación en radiofarmacia para las distintas categorías de personal. O sea, no existe prácticamente en ningún país donde haya radiofarmacia a nivel universitario.
¿ah? Y solamente en Uruguay, en Brasil, y después en otros países como puede ser México, Cuba o Colombia, que ha habido algunas iniciativas puntuales, pero que no hay lugar. Argentina tiene también algunos cursos, pero no hay una, digamos, formación sistemática del personal, y eso es lo que más influye. Y una cosa que iba a decir es que nosotros dentro de nuestra área tenemos una ventaja respecto a otras áreas, y que es el apoyo que el Organismo de Energía Atómica da. Dentro del Organismo de Energía Atómica, el programa de auditorías Quantum es un programa muy importante en el cual han invertido mucho dinero, y justamente su objetivo no es fiscalizar, porque el OIE no fiscaliza. El objetivo es ayudar a los países a mejorar, ¿ah? A través de las recomendaciones. Entonces, eso es una ventaja, que podemos pedir expertos, podemos mandar a nuestro personal a cursos internacionales, podemos hacer varias de estas cosas que apoyados económicamente por el OIEA, ¿no? A su vez, claro, también las instituciones deberían tener su contraparte, y también financiar actividades de formación continua y, bueno, los controles que se necesitan. Exacto, exacto. Bueno, pasamos a leer alguna pregunta, alguna consulta. Claudia nos comenta que la radiofarmacia del centro de ella es de nivel 1 y te pregunta qué registros consideras importante implementar para tener en cuenta, ¿verdad? En cuanto a los registros. Claro, en las radiofarmacias de nivel 1, cuando reciben los radiofármacos de una radiofarmacia centralizada, lo fundamental es que le pidan a su proveedor que les dé su certificado de análisis, y que en esos certificados de análisis consten todos los controles que le hicieron a los productos. Después igual tenemos que tener el registro de las dosis que se suministran, hay que tener un registro de los desechos, y hay que tener también control depende también un poco de si reciben la dosis como multidosis o como monodosis. Si tienen multidosis y fraccionan, entonces también tienen que tener calidad ambiental en el lugar donde fraccionan. Si reciben monodosis, eso ya no es tan crítico porque todo es cerrado. Entonces ahí la cosa es más laxa. Pueden mirar todos los detalles de eso en el Quantum, en la lista de chequeo 11. Ahí les va a preguntar, todas las preguntas que hacen para la radiofarmacia tipo 1 están ahí en la lista 11. Antes de pasar a otros compañeros, Claudia también consultaba justamente qué tan valioso es solicitar la auditoría Quantum para este tipo de radiofarmacia tipo 1, ¿verdad? Bueno, eso depende, porque en realidad la auditoría no es solo para la radiofarmacia, la auditoría es para todo el servicio, entonces depende de todo el servicio. Yo creo que cuando uno piensa en pedir una auditoría, tiene que primero hacerse la auditoría interna y ver cuán cerca o cuán lejos está de los estándares. Yo siempre digo que lo valioso es que venga alguien y nos diga los defectos que nosotros solo no nos damos cuenta. Porque los defectos que nosotros mismos podemos ver, tenemos que tratar de resolverlos sin necesidad de una auditoría externa. Si estamos muy lejos de los estándares, no tiene mucho sentido, a menos que se necesite de la auditoría para alguna cuestión, digamos, de la institución. A veces hay países donde requieren este tipo de auditorías externas porque sus instituciones o sus gobiernos se las piden. ¿Ah? Pero si no, yo creo que la auditoría debería pedirse cuando ya trabajamos y ya tenemos un sistema de calidad montado. Perfecto. Paso a leer alguna otra pregunta. Sebastián consulta, ¿cuál es el control regular en la calibración de equipos detectores de radiación o calibradores de dosis recomendables para una radiofarmacia de baja, mediana o alta complejidad? Los controles son siempre los mismos. Hay controles que el propio fabricante te los dice, que tenés que hacer la linealidad, que tenés que tomar un valor, digamos, para ver la repetibilidad de la medida. Los propios proveedores de los calibradores de dosis te venden los sets de fuentes de vida larga para realizar estos chequeos. Y eso está establecido, hay varias publicaciones del OIEA también donde tienen detallado cuáles son todos los chequeos diarios. Pero además se requiere tener fuentes certificadas
para garantizar que la medida que tenemos es real. O sea, el calibrador de dosis nos dice, estamos dando 20 milicuries o 200 megabecquerel. Ahora, si nosotros tenemos una desviación importante con relación a una fuente calibrada, entonces le estamos dando más la dosis al paciente. Entonces, además de esos chequeos que indiquen que el aparato está funcionando bien, que no se ha venido deteriorando, también tenemos que chequear que la calibración del aparato, que se llama calibrador de dosis, viene precalibrado, pero esa calibración no sabemos si es correcta y además se puede modificar con el tiempo. O sea que esos son los chequeos que hay que hacer. Pero hay publicaciones del OIEA referidas a control de calidad de todos los equipos de imágenes, pero también de los calibradores de dosis. Perfecto. Ana Lucía Poma dice que tiene algunas dudas. En primer lugar, ¿qué controles le parece que se pueden hacer al generador? Y en este sentido, ¿qué registro vale la pena realizar consulta? En segundo lugar, con respecto a los controles de esterilidad, en el caso de centros de salud no hospitalarios, en tu experiencia, ¿cómo se podría implementar? ¿Cómo se podrían implementar? Bueno, los controles de generador hay que hacer el control de molibdeno, hay que hacer el control de pH, hay que hacer el control de aluminio y también se debería, el más difícil de implementar es el control de esterilidad, que eso en muchos lugares no se realiza. ¿Ah? Pero yo les decía que a veces dentro de un hospital, si hay una unidad que hace controles de esterilidad para, yo qué sé, si hay una unidad de reconstitución de citostáticos, por ejemplo, ellos tienen más o menos los mismos controles que una radiofarmacia. Entonces les pueden ayudar, generalmente la unidad de reconstitución de citostáticos sí tiene un farmacéutico que está especializado en manejo aséptico y les puede ayudar con esos controles. La otra pregunta era si no es un centro hospitalario, pero bueno, si no es un centro hospitalario debería tener un pequeño laboratorio donde se hagan por lo menos los controles de pureza radioquímica y estos controles del generador. El control de molibdeno, por ejemplo, el propio calibrador de dosis trae el blindaje calibrado. Se puede hacer con un blindaje calibrado que normalmente el proveedor del equipo lo trae, lo suministra y es muy fácil de realizar. Para los controles del... ¿Sí? Perdón, no, ella particularmente consultaba en cuanto a la esterilidad en un centro no. Ah, la esterilidad, bueno, podés hacerlo, aunque no sea siempre, con un laboratorio tercerizado. Hay laboratorios tercerizados que trabajan para la industria farmacéutica, que te lo pueden hacer y de repente no hay que hacerlo en cada lote, pero sí de vez en cuando hacer, por ejemplo, el control de manipulación aséptica. Eso lo puedes encargar a un laboratorio tercerizado que te lo haga, que ellos te dan los medios de cultivo, te preparan todo y luego se llevan las muestras y las cultivan. Obviamente que tiene su costo, pero eso normalmente ninguna radiofarmacia hospitalaria lo va a poder hacer por sí misma. Van a tener siempre que tercerizarlo. Bueno, paso a leer otra pregunta. Invito a los participantes a encender sus cámaras, así también podemos darnos rostros a estos nombres y poder, bueno, en algunos casos ver caras conocidas y en otros conocer nuevos compañeros. Rosana Morales consulta, ¿cómo lograr la formación de los farmacéuticos en radiofarmacia? Y comenta que antes existía cursos de radiofarmacia en 2 universidades, sería bueno que aclarara de qué país nos acompaña. ¿De qué país? Sí. Pero ahora ya no, pues se jubilaron los 2 docentes o los 2 profesores. Y comenta que falta formar un equipo joven para la radiofarmacia hospitalaria. De Perú, Rosana, ¿qué tal? Y bueno, en realidad, como les decía, nosotros, por ejemplo, aquí en Uruguay tenemos un diploma de especialización en radiofarmacia, que hasta ahora siempre fue presencial, pero que ahora con la pandemia lo estamos instrumentando en parte virtual. A su vez tenemos, como les decía, un proyecto financiado por el Organismo de Energía Atómica, es un proyecto ARCAL, que es un proyecto regional, donde estamos trabajando en tratar de implementar, de ayudar a que países que no tienen ninguna posibilidad de formación puedan ir implementando de a poco pequeños cursos. Yo creo que hay que cooperar entre los países. Entonces, en los países donde no hay capacitación, debería de repente también a través quizás del Organismo de Energía Atómica mandar a personas a capacitar al exterior y que luego se vinculen con alguna universidad para poder empezar a dictar algunos cursos en su propio país.
Pero este es un problema serio porque realmente son pocos los países donde hay formación universitaria a través de radiofarmacia. Rosana levantó la mano en este momento, quizás quería consultar ¿Sí? algo al respecto. Sí, lo que quería era decirnos, en primer lugar, muchas gracias por tu excelente exposición. Yo estuve en el equipo número 1 que hizo el Quantum 1 y el primer Train the Trainers fue en Lima, Perú, en el 2009. Ya han pasado fácil 12 años y tenemos estos problemas, siguen siendo iguales, pero ahora el problema en nosotros en este momento estamos con una torre nueva, con todo nuevo, estrenándonos, y el problema fundamental es motivar a los farmacéuticos, y eso creo que es un problema global de la región, o sea, que el farmacéutico quiera venir a hacer radiofarmacia hospitalaria. O sea, en el país están habilitados tecnólogos y médicos, como creo que en otros países, 2 profesionales, pero sí, totalmente de acuerdo en que debe ser el farmacéutico. Entonces, hay diferentes ideas, pero me gustaría saber tu opinión de cómo motivarlos para que realmente es un trabajo bastante laborioso y en algún caso, no quiero usar la palabra, pero tedioso, pero que da mucha satisfacción poder entregar al paciente un producto de calidad. Gracias. Yo realmente no creo que el problema sea de motivación. O sea, nosotros aquí en Uruguay tenemos cursos de grado electivos en la carrera de farmacia, y a los estudiantes de farmacia les encantan nuestros cursos. El tema es que haya oportunidades laborales. El problema es que en los países donde no es obligatorio que el farmacéutico sea el responsable de la radiofarmacia, entonces el costo de contratar a un farmacéutico quizás es más alto, y el tecnólogo hace varias tareas, y entonces no hay oportunidades laborales, y no se forman en esto porque no hay oportunidades laborales, y no por falta de motivación. Yo creo que el problema pasa por tener la legislación que obligue a tener un profesional capacitado, sea cual sea el profesional. No tiene necesariamente por qué ser un farmacéutico, ¿no? Puede ser un químico o puede ser un tecnólogo, pero que se exija la capacitación adecuada. Porque de hecho, si se exige un farmacéutico y el farmacéutico no se capacita en radiofarmacia, tampoco lo va a hacer bien, porque en las carreras de grado de farmacia normalmente radiofarmacia no existe. Muy bien. María Paula Bortoletti solicitó hacer una pregunta oral también. Elaine, ¿cómo estás, Elaine? Sí, yo quiero empezar pidiendo disculpas porque ahora percibí que entré con la página de mi hija. María No hay Paula es problema mi ninguno. hija. Lo demás A mí me pido había llamado la perdón. atención, dije, ay, el mismo apellido que Elaine. Sí, buenas noches a Buenas todos. Yo soy de IPEN en San Pablo. Trabajo con la radiofarmacia industrial, no radiofarmacia hospitalaria, pero tenemos un interés particular en el tema por la regulación en Brasil, que recién alterado para introducir, pero la regulamentación de radiofarmacia hospitalaria es más particular de los servicios de medicina nuclear, es de 2008, si no me falla la memoria, y está necesitando de una revisión, principalmente por cuenta de las marcaciones con galio 68. Que me gustaría te preguntar, Ana, tú hablaste más de la parte de la radiofarmacia de categoría 2A, del Quantum, porque es la más común para los servicios, pero aquí en Brasil está se tornando cada vez más común la marcación con galio 68, con los generadores y los módulos de marcación. Lo que quería te preguntar es con respecto a la clasificación del Quantum, ¿en qué clasificación estaría este tipo de marcación? Y ahí ya estaría, ya sería 3C. Es la máxima complejidad. Sería la categoría 3C.
si maneja generador de galio, y porque las preparaciones son preparaciones abiertas, normalmente no hay kits para la marcación con galio, es a partir de las materias primas, y ya correspondería a una categoría 13. Claro. Y con respecto a los kits, porque hay también, no es una realidad para nosotros todavía, pero hay los kits registrados para marcación con galio. ¿Los En kits estos que casos son serían... kits liofilizados Sí, o son sí, como, sí? La sí, verdad que hay no sé kits para respecto a eso. marcación directa. Ahí sería como en el caso del generador de tecnesio, sería como 2A la clasificación. Y si todas las operaciones fueran operaciones cerradas, yo creo que sí. Igual la Ujú. diferencia estaría más bien ahí en aspectos de radioprotección, porque obviamente para emisores de positrones precisamos un blindaje más fuerte que para tecnesio. Pero si fuera todo realizado con kits, sería así como el 2A. Sí, Eso no está claro, tenemos la... contemplado en realidad, porque creo casi no, en el Quantum todavía, porque realmente no es muy común. Yo la verdad que no conozco gente que trabaje con kits para galio. Ujú. Sí, la mayoría trabaja con los reactivos como insumos Sí, en los módulos de producción. Sí, exacto, pero están exacto. pensados. Nosotros estamos desarrollando un kit para marcación con galio 68 de PSMA, Ah, NP, mira, qué bien. un kit para marcación directa. Entonces tenemos interés. Sí, es Y viable hacer para las marcaciones con galio, es viable preparar kits. Lo que pasa sí, es que, bueno, se tiene que generalizar un poco más. y con el advento del galio 68, entendemos que la regulamentación en Brasil hay que ser modificada, actualizada para incluir este tipo de preparación, porque Claro, sí, sí. está siendo realizada en la radiofarmacia hospitalaria, pero Ujú. sin los criterios necesarios que, como dijiste bien, tendría que tener un nivel mayor de exigencia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Claro, inclusive el muchas. control de calidad es más complejo que el de Sí, una marcación con tecnesia. claro, claro. Para mí es importante oír a tu opinión debido a tu experiencia en el programa Quano. Muchas gracias. Por favor. Bueno, y por último, están consultando RF Gamma, en cuanto al Quantum, también si audita aspectos relacionados a la farmacovigilancia. En realidad, no, bueno, si hay alguna pregunta, más bien en la parte clínica, sobre efectos adversos o si se lleva un registro de los efectos adversos, pero específicamente de farmacovigilancia no tiene mucha intensidad dentro del Quantum eso. Bueno, muy bien. No sé si algún compañero tiene alguna otra consulta, algún aporte que quiera realizar. Si no, pasaríamos a hacer unos anuncios desde el comité. Hay una pregunta que me había quedado. Disculpe, Wilson y Laura, que están preguntando lo mismo. Respecto al ciclotrón. Exacto. El ciclotrón en realidad es más que el IQ o PQ y todo eso. Sí, hay toda una serie de ensayos de aceptación que esos están más bien dentro de la órbita de los físicos médicos. ¿Ah? Porque hay toda una serie de ensayos que se deben realizar para la aceptación del ciclotrón cuando se instala. Algunos los hace el fabricante, pero también hay otros que debería realizarlos el que lo compra, ¿no? Y bueno, eso requiere un nivel importante de especialización, no es normalmente tarea de la radiofarmacia. Eso en general está dentro del ámbito de los físicos médicos. Bueno, quería una vez más, ya fue en 2 instancias, pero una tercera y última, agradecerle a Ana por el tiempo, por la dedicación en cuanto a la preparación de esta charla y abordar todos los temas que abordó. Quería darle un aplauso como lo está haciendo Juan Carlos. Y les voy a pedir a todos que Muchas sean gracias. amables, todos aquellos que tengan disponible para retratar este momento y este encuentro un viernes tardío de agosto a las 8:30 de la noche, hora Uruguay. Si pueden prender por un instante su cámara web para tomar una instantánea de la pantalla y en algún momento poder volver a compartir todo esto. Mientras inician sus cámaras, me voy a tomar
el atrevimiento de copiar las direcciones de correo electrónico del Comité de Educación Continua, por si quieren hacernos llegar alguna duda, sugerencia, comentario, ¿verdad? Se los voy a pasar a pegar. También les dejo, que es de público conocimiento, pero les dejo el vínculo a ALASBIM, donde van a encontrar la inscripción al curso precongreso y al curso de ALASBIM, organizado por la Sociedad Brasilera de Medicina Nuclear. Bueno, ahí yo creo que voy a tener que hacerlo. No me da la pantalla para tantos participantes, contamos con un buen número de participantes, los agradecemos nuevamente a todos ustedes, así que voy a tomar 2 instantáneas. Les pido a todos que sonrían, si desean, y vamos a tomar la primera, y la segunda pasa a ser ahora mismo. Ahí está. Bueno. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Por último, también comentarles que, como lo dije al inicio, pero quizás no estaban todos los participantes, uno de los objetivos del curso del Comité de Educación Continua de ALASBIM era generar este ciclo de eventos, de conversaciones con expertos de distintas áreas. En el mes pasado estuvo a cargo del Comité de Tecnólogos, hoy tocó la instancia de Ana a cargo del Comité de Radiofarmacia. En el mes de septiembre, por estar realizándose el Congreso ALASBIM, esta instancia no se va a dictar. Entendemos que hay muchas actividades dentro del marco del ALASBIM, pero sí vamos a retomar en el mes de octubre, y en esa instancia va a estar el Comité ALASBIM de Instrumentación y Física Médica. A la brevedad posible también empezaremos a difundir esta actividad y compartir los medios para la inscripción. De mi parte, y del grupo de comités en plural, porque también estaban aquí representando, de ALASBIM, agradecemos la participación y el tiempo de todos ustedes, y estamos más que a las órdenes para cualquier tipo de sugerencia en cuanto a estas instancias de formación y de intercambio, y poder así seguir trabajando para el desarrollo y fomentar la formación en el área de la medicina nuclear. De mi parte, desde Uruguay, les deseo muy buenas noches a todos. Y Ana, un aplauso. Muy lindo ver a muchas caras conocidas, que hacía tiempo que no nos veíamos. Muchas gracias. Chao. Buenas noches.